Hola amigos, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes hoy la chi-square test o la prueba de independencia chi-square, chi cuadrada, llamada de otra manera. Dicha prueba se utiliza para medir u observar la relación de independencia o dependencia entre dos variables. Recuerden, suscríbanse y así de esta manera apoyan a su canal. Veamos, estamos hablando de una relación de dependencia o dependencia entre dos variables. Tenemos un ejemplo para medir o no la dependencia entre dos variables, sea género y universidad. Queremos observar la proporción de estudiantes que asisten a la universidad. Si dividimos la variable género en dos, masculino y femenino, podremos observar la proporción de hombres que asisten a la universidad y de mujeres que asisten a la universidad. Entonces, un gráfico de barra pues nos ayuda mucho a esclarecer dicha relación. Podemos observar que cuando hay una relación de independencia entre la variable género o sexo y universidad, las gráficas estarán muy similares. La altura de las barras estará muy similar. Recuerden que las barras significará o una proporción, un porcentaje o el número de la frecuencia observada de la variable en este caso. Sin embargo, si existe una relación de dependencia, el gráfico cambia un poco y tenemos, por ejemplo, aquí un gráfico donde hay una relación de dependencia entre el sexo de la persona y así el número de estudiantes que asisten a la universidad. Es decir, por ejemplo, si hay una relación donde se ve claramente que los hombres son los que más asisten a la universidad versus el número de estudiantes féminas que asisten a la universidad. Entonces podemos observar que un gráfico primeramente nos ayuda mucho a esclarecer esto de manera pues rápida, pero queremos utilizar una prueba de chi cuadrada para mostrar estadísticamente ese hecho. Entonces, una distribución chi cuadrada o una distribución chi-square puede variar dependiendo de los grados de libertad que estemos utilizando. Vamos a observar que estos grados de libertad dependen del número de filas y número de columnas con que estemos tratando. Dichas columnas y filas dependen de cuántos grupos podemos dividir la variable. Si observan bien, estas variables son de manera categórica, ¿verdad? Pues el género es una variable categórica y podemos observar si un estudiante asiste a la universidad, pues dando un sí o un no, simplemente, ¿verdad? En nuestro caso estamos observando el ejemplo anterior, personas que asisten a la universidad. Entonces, dicha curva de la distribución chi cuadrada cambiará, o tendremos, mejor dicho, de otra manera, muchas distribuciones chi cuadradas dependiendo de estos grados de libertad. A nosotros nos interesará entonces utilizar un valor de prueba de la chi cuadrada para cancelar nuestro supuesto o rechazar nuestro supuesto de independencia entre dos variables. Utilizaremos para ello algo que llamaremos la frecuencia observada, que usualmente esto es mediante la toma de datos, y la frecuencia esperada, que es donde nosotros hacemos el supuesto. Hay igualdad en los géneros a la hora de asistir a la universidad. Vamos a hacer un cálculo mediante una sumatoria para obtener el valor de la chi-square de prueba. Y utilizaremos este valor para ver si es menor o mayor que el chi-square crítico. El valor chi-square crítico dependerá de los grados de libertad y el nivel de significancia con que estemos trabajando. Nosotros nos interesará la margen derecha. El valor del chi-square observado deberá estar en la margen derecha de la chi-square crítico para poder rechazar nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula no será rechazada
si el valor de la chi-square de prueba está en la margen izquierda. Entonces, hay varios supuestos que debe de cumplir este modelo. Primeramente, que hay una independencia a la hora de tomar los datos. Es decir, por ejemplo, el género masculino pues es independiente del sexo femenino. Cada uno de los elementos de la variable género no puede estar en ambas categorías. O es masculino o es femenino. O asiste a la universidad o no asiste a la universidad. No puede ser dos. Entonces en este caso vemos que la variable tiene que ser categórica y donde tiene que tener valores mutuamente excluyentes. Es algo muy importante. Tampoco vamos a poder utilizar la prueba de chi cuadrada para medir un pretest y un posttest. Es decir, antes de la operación, después de la operación, por ejemplo. Si estamos, por ejemplo, midiendo el peso de una persona, no se puede hacer esto, ¿verdad? Para, en este caso, dicha prueba deberá de ser la McNemar, la prueba McNemar. Los otros supuestos del modelo, entonces, la frecuencia esperada deberá de ser mayor a 5 en por lo menos 4/5 celdas, es decir, en el 80% de las celdas utilizadas tendremos que tener una frecuencia no menor a 5. Tampoco podremos utilizar la prueba de chi cuadrada cuando tengamos una celda con valores menores a 1. Si estas o alguna de estas supuestos no se cumple, deberemos de utilizar una prueba de exactitud de Fisher. Si podemos observar, hay un número mínimo de muestra a utilizar. Si todas las celdas tienen un valor de 5, a lo menos se multiplica por 6 celdas, por ejemplo, debemos de tener un mínimo de 30 valores a utilizar. O sea, nuestra muestra no va a ser por lo menos menor de 30 si queremos utilizar la prueba de chi cuadrada. Veamos entonces la regla de decisión, como les mostré anteriormente. Sumaremos el valor observado, restaremos el valor esperado, elevaremos al cuadrado y dividiremos entre el valor esperado de cada una de las celdas. Luego sumaremos cada uno de los valores de dichas celdas y compararemos el valor de la chi-square observado versus el valor de chi-square crítico con un alfa de 0.05 y grado de libertad, como veremos a continuación cuál es dicha regla. Veamos un ejemplo. En este ejemplo quiero comparar o quiero determinar la relación entre dos variables llamadas riqueza de los padres y más alto grado de escolaridad tenido. ¿Quién fue la población a estudiar? Pues jóvenes adultos. Se recogió una muestra de 175 jóvenes adultos de cuyos padres se clasificaron, o quienes sus padres se clasificaron como pues clase alta, media o pobre. Una clase alta pues muy bien sostenida, por supuesto, económicamente, y dichas frecuencias o dichos valores fueron los siguientes: 20 jóvenes adultos cuyos padres son clasificados como clase alta finalizaron la universidad. 15 de ellos solamente terminaron la secundaria y ninguno de ellos terminó la universidad, para un total de 45. Y así sucesivamente. Podemos observar que tenemos la variable más alta escolaridad entre grupos. Tenemos la variable riqueza de los padres entre grupos también, donde, como les he mencionado, debemos de tener mutua exclusividad. No es posible haber terminado la universidad sin no haber terminado la secundaria, pero aquel que terminó la secundaria no necesariamente terminó la universidad. Queremos contar como el más alto más grado. Ni tampoco podemos clasificar a alguien como rico y a la vez pobre. Tenemos un total de 175. Ok, entonces estos son los valores observados. Tenemos entonces aquí la fórmula que seguiremos. ORC,
pero nos faltará valores esperados. ¿Cómo es la fórmula valores esperados? Es total de la fila por total de la columna entre gran total. Es decir, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es una persona de padres ricos que terminó la universidad. Va a ser entonces 45, que es su total de la fila, por total de jóvenes que terminaron la universidad, entre el gran total, 175. Le damos Enter y tenemos un valor aproximado de 17.48. Así suavemente seguiríamos con los demás. Total de jóvenes cuyos padres fueron clasificados como ricos, 45, por jóvenes que terminaron la secundaria, 54, entre el gran total. Podemos hacer eso paso a paso, o también podemos hacer una fórmula general. Veamos cómo hacer esto un poco más rápido. Borramos aquí primero. Le vamos a decir a Excel que yo quiero que me haga esto automático y utilizaremos la función llamada producto matricial, donde multiplicaremos los totales de las filas, punto y coma, por los valores totales de las columnas. Y ese resultado individual dividiremos entre el gran total. Entonces lo que hará Excel es multiplicar cada uno de los valores de la fila por cada uno de los totales de las columnas, y a cada uno de los resultados lo dividirá en 375. Veamos entonces. Tenemos aquí ya los totales. Sumemos. Algo muy importante nos dará. Suma 45. Vean que la suma total de fila no cambia. O sea, siempre estamos tratando con 45 personas cuyos padres tienen una economía alta. Y cada una de las demás no cambia, como pueden observar. Lo mismo las columnas. Esto se puede comprobar, por supuesto. Miren, no cambia. ¿Por qué esto no cambia? Pues, por supuesto, por la fórmula. Ustedes pueden hacer un pequeño cálculo matemático donde al final pueden observar que el total de los esperados va a ser el mismo que los observados. Entonces tenemos ya los valores esperados. Y ahora vamos a decirle a Excel. Excel aquí tiene sus observados, tiene sus esperados. Calcúleme el valor observado, el valor de la chi-square observada. Ok, veámonos acá. Vamos a preguntarle a Excel si, dados estos valores, ¿qué me puede decir? Entonces vamos a decirle, bueno, chi, ok, tenemos aquí ciertas funciones en Excel. Devuelve la probabilidad de cola izquierda. Por los momentos no ocupo esto, cola izquierda. En dado caso, yo lo que ocuparía sería cola derecha. Como el siguiente, por ejemplo, probabilidad de cola derecha. Pero tenemos acá prueba chi cuadrada. Devuelve la prueba de independencia. Ah, ok, este está bien. Rango real. ¿Dónde está el rango real? Eso significaría los valores observados, la frecuencia observada. Tenemos 9 valores. Se los pasamos acá. Punto y coma. Y ahora entonces, valores observados, o la frecuencia, frecuencia esperada, va desde el I7, puntos, hasta K9. Vean bien esto, ¿verdad? I7 hasta K9, 2 puntos para indicarle que termina ahí. Entonces, cierro paréntesis. ¿Qué me dará Excel con esta función? Me dará el p-value. Ojo, bien importante en esto, no me va a dar el chi-square de observado, sino me va a dar el p-value en base a, pues obviamente, el cálculo que está aquí. Por supuesto, él mismo también obtendrá los valores o el número de grados de libertad en este caso. Me da un p-value de 0.003. Si mi alfa es de 0.05, ¿qué digo entonces? Bueno, lo que vamos a decir que rechazo hipótesis nula. ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque el valor del p-value
en este caso que estamos utilizando, es menor que 0.05. Muy lejos, por supuesto, ¿verdad? Bastante más pequeño. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, rechace la hipótesis nula. Dicho de otra manera, hay suficiente evidencia estadística, o hay evidencia estadística que indica que la economía o la riqueza de los padres está asociado al más alto nivel de escolaridad en los jóvenes adultos. Otra manera también de redactar esto sería, hay suficiente evidencia estadística para concluir que el más alto nivel de escolaridad es dependiente de la riqueza de los padres. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar el chi-square crítico? Por supuesto, eso podríamos verlo. Entonces diríamos, si queremos utilizar entonces el chi cuadrado crítico que utilizo Excel, entonces le vamos a decir, bueno, quiero que me devuelva el valor de chi cuadrado. Probabilidad con la derecha. No, quiero el inverso de la probabilidad. Quiero el valor que me da un valor de 0.05. Ah, el inverso entonces. Sí, el inverso. La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad que usted quiere? 0.05. Y que lo quiero a la derecha. Es decir, ¿cuál es el punto de la región a más a la derecha? Que voy a utilizar para comparar con mi chi-square observado. 0.05, grado de libertad. ¿Grado de libertad cómo se calcula? Pues lo tenemos acá. Número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. ¿Cuál es el número de filas? ¿Cómo se dividió el grado de escolaridad? Pues universidad, secundaria y ninguna. Sería 3 menos 1, 2. Y lo mismo para riqueza. 2 por 2, 4. Ah, tenemos 4 grados de libertad. Muy importante aquí, punto y coma. Y le damos Enter. 9.48. O sea que nuestro chi-square observado deberá de ser mayor a 9.487 para poder rechazar la hipótesis nula. Ya vimos anteriormente que la hipótesis nula la rechazamos porque el valor, el p-value, es menor a 0.05. ¿Cuál fue ese chi-square crítico que se utilizó? Pues 9.487. Bueno, ¿y cómo? ¿Y cuál es el valor de chi-square observado? Bueno, veamos. Tenemos esta fórmula que tenemos acá, entonces, valor observado o la frecuencia observada de cada una de las en cada una de las celdas menos el esperado en cada una de las celdas. Tenemos entonces, vamos a decirle, bueno, el valor observado de joven que terminó la universidad de padres pues millonarios o de clase alta va a ser igual a, paréntesis porque le damos al cuadrado, 20 frecuencia observada menos frecuencia esperada elevada al cuadrado entre el valor esperado. Okay. Luego ahora, porque tenemos o estamos utilizando Excel, pues quiero automatizar esto. Como cada una de las celdas se irá moviendo, 17, 20, luego diríamos 13 menos 15, 13 menos 10 y así sucesivamente. Entonces lo que podemos hacer es copiar la fórmula. Copiamos la fórmula y podemos comprobar que dicha fórmula se mantiene. Veamos, por ejemplo, aquí. Me dice, entonces lo que quiero es pobre menos pobre, sí. El esperado y lo observado elevado al cuadrado entre el esperado. Luego sumemos, vamos a tener que sumar. Entonces sumamos, autosuma. Sí, quiero que me sume esas tres celdas. Luego autosuma. Sí, quiero que me sume esas tres celdas, está bien. Y ahora autosuma. No quiero que me sume esas dos, quiero que me sume estas que están acá. Ok, perfecto, súmeme esas tres celdas. Y luego autosuma. Perfecto, súmeme esas tres que están ahí. Muy importante comprobar. Me da un valor de 15.81. Oh, ok, entonces este es mi valor observado.
marquémoslo, muy importante aquí. 15.81 versus 9.48. Ok. Entonces, como podemos observar, 9.48, que es el chi-square crítico, es menor que 15.81, que es el chi-square observado. Entonces, dijimos anteriormente, el chi-square observado deberá de ser mayor que el chi-square crítico para poder rechazar la hipótesis nula. Tenemos entonces dos maneras de poder concluir la prueba de chi cuadrada, utilizando el p-value que nos ofrece directamente el Excel, o haciendo los cálculos de una manera muy rápida, como pueden observar, es con clics, unas pequeñas fórmulas para poder comprobar los valores de chi-square crítico, chi-square observado. Entonces les presento también la tabla para poder hacer uso de otra manera de poder hacer un cálculo final, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa si hubiese tenido 15.81 y no hubiese calculado el chi-square crítico? Entonces, sé que 15.81 es mi chi cuadrado observado y, como dijimos, 4 grados de libertad. Veamos entonces acá. Nivel de significancia, 0.05. Grado de libertad, 4. O sea que el chi-square crítico será de 9.49 versus mi chi-square, chi cuadrada, observado de 15.81. Por ende, entonces, concluimos, por supuesto, rechazar la hipótesis nula, sea con el valor p-value o comparando chi-square observado versus chi-square crítico, rechazamos la hipótesis nula. Comentarios, espero sus comentarios del problema o un nuevo problema que podamos discutir, y espero les haya gustado. Mil gracias.